Muy buenas tardes a todas y todos nuestros participantes en este 11º Congreso Interestatal de Órganos Internos de Control Municipales. Muy bien, pues para cerrar nuestro primer día de actividades de este Congreso, tendremos una presentación del doctor James Piquet Westbury Jr. con la conferencia Ética e Integridad, para lo cual me voy a permitir dar lectura a su semblanza. Su objetivo de vida es fortalecer la responsabilidad y la integridad, luchar contra el mal, especialmente la corrupción y el fraude. Actualmente jubilado de Cumbayá, Ecuador, después de dirigir el proyecto de integridad de Filipinas financiado por el USAID en Manila durante 2010 a 2011. Curador de revistas electrónicas, escritor, orador, webmaster. Casado con Lea Castañeda de Quivilla, Perú, 7 hijos, 16 nietos y 2 bisnietos. Curador de 56 revistas electrónicas de Flipboard. Conferencista sobre responsabilidad, fraude, corrupción y ética para las diversas organizaciones y universidades de América Latina y Filipinas. En base de su desempeño como director de 4 proyectos anticorrupción financiados por el USAID, es ampliamente reconocido como un experto de primer nivel en anticorrupción y responsabilidad en América Latina, basado en 54 años de experiencia desde que fue a Perú con la Alianza para el Progreso en 1967. Durante 4 años fue director del proyecto de responsabilidad anticorrupción de las Américas en todo el hemisferio de USAID, proyecto AAA. Luego dirigió proyectos similares en México, Ecuador y Filipinas. Se desempeñó durante 4 años como asesor principal en contabilidad y auditoría para América Latina y el Caribe en el Banco Mundial y ocupó un puesto similar de 4 años como asesor senior de gestión financiera para la región LAC en USAID. Previamente fue director de operaciones internacionales, región Américas, Pricewaterhouse, auditor general de la Organización de Estados Americanos, consultor de los Contralores Generales de Perú, Ecuador, Bolivia y Estados Unidos, y el Instituto Latinoamericano de Fiscalización. Presidente del Instituto de Administración Pública de Nueva York, director de Sistemas, Normas y Procedimientos, Days In of America, vicepresidente de Administración y Finanzas, Computer South Inc. Inició su ejercicio como contador público certificado en 2 firmas y luego su propia firma en Atlanta. Se desempeñó como investigador especial en la División Criminal de la Fiscalía General del Estado de Georgia, investigando la corrupción en el gobierno estatal. Elegido 3 veces al Senado del Estado de Georgia, presidente de la delegación más grande del Senado y del Comité de Instituciones y Salud. Autor del Código de Ética y Legislación sobre Administración, Finanzas y Auditoría en el Gobierno. Sus especialidades son: es especialista en anticorrupción, responsabilidad y transparencia. Antes de 2006 mantuvo la acreditación a través de la educación continua como contador público certificado, auditor interno certificado, examinador de fraudes certificado, auditor de servicios financieros certificado y gerente financiero del gobierno reconocido como especialista en consultoría y capacitación en anticorrupción, sistemas integrados de gestión financiera y finanzas, auditoría operacional y forense. Tiene honores como contador benemérito de las Américas por la Asociación Interamericana de Contabilidad, premiado por el Instituto de Auditores Internos y la Agencia para el Desarrollo Internacional. 3 condecoraciones, 2 doctorados honoris causa. Es miembro honorario del Instituto Norteamericano de Contadores Públicos y de varios gremios profesionales en Latinoamérica. Uno de los 5 jóvenes más destacados de Georgia de 1963. Tiene varios libros publicados como ¿Quién es quién en América?, ¿Quién es quién en el mundo?, ¿Quién es quién en la política americana?, Hombres jóvenes sobresalientes de América, hombres jóvenes pueden cambiar el mundo, Hombres de Georgia que realizan sueños imposibles. Como podemos observar, un extraordinario currículum el que tiene el doctor James Piquet. Doctor, es suyo el micrófono. Muchísimas gracias.
Buenas tardes. En muchos saludos de la mitad del mundo, Quito, Ecuador, donde tengo el privilegio de estar jubilado y he vivido 23 años. Vamos a hablar de la ética e integridad. La importancia de la ética e integridad al honor. El peligro de la inmoralidad y la corrupción a la deshonra. Donde la corrupción florece, el honor perece. Cuando la deshonra se admira, la integridad expira. Un país puede tener problemas en el área de salud, educación, agricultura, pobreza, delincuencia y corrupción, pero tiene un gran activo que supera todos esos pasivos. Es la sabiduría. La sabiduría. Este activo, espero que ponen, ahí está la ayuda, es la fe en Dios. La definición de la sabiduría. El diccionario de la lengua española, de la Real Academia Española, nos ayuda a entender que, entre otras definiciones, la sabiduría es, primero, el grado más alto de conocimiento. También es conducta prudente en la vida o en los negocios y conocimiento profundo en ciencias, letras y artes. Al otro lado, la palabra honor es la calidad moral que lleva el cumplimiento de los propósitos y deberes respecto del prójimo y de uno mismo. También el honor puede ser la gloria o buena reputación que sigue a virtud, al mérito o a las acciones heroicas o la buena opinión granjeada por la honestidad. La integridad, cuando dicha de una persona, indica que es recta, proba o intachable. Pero tenemos que considerar estos términos con más profundidad al aplicarlos al sector público. Me ayuda todavía, está mostrando que el password o la clave a la sabiduría es la fe en Dios. Parece que van a dejar las ayudas visuales mientras estoy hablando. Esta es la próxima, pero todavía no toca. Yo no sabía que me iban a mostrar todas las ayudas paralelamente con toda mi presentación. Pensaba que iban a prenderlos y apagarlos. Así vamos a tener el problema con ayudas que ya he discutido, que siguen en la pantalla, a menos que ellos puedan cambiarlo. Bueno, la sabiduría es algo que crece con la edad, los estudios, de la experiencia. Pero el honor es algo que se desvanece. Honor es lo que otros piensan de nosotros. La integridad es lo que nosotros mismos pensamos sobre nuestro propio carácter. El honor es un reflejo de cómo nos vemos en los demás. La integridad es lo que vemos cuando nos miramos a nosotros mismos
Y el honor se gana por lo que hacemos cuando otros nos ven y saben lo que hemos hecho. La integridad se define por lo que hacemos donde nadie puede vernos o descubrir lo que hemos hecho. La importancia de ambos es definir nuestra conciencia. Pero honor es una palabra en peligro, una moneda verbal devaluada. Rara vez se usa adecuadamente la palabra honor. A menudo se aplica de manera inapropiada. Casi nunca se merece. Con frecuencia se viola visiblemente, pero rara vez se aplica adecuadamente. Se busca de manera recurrente por parte de los que no lo merecen y rara vez se encuentra en personas prominentes. Regularmente no se percibe en las personas comunes y corrientes. El honor se busca con frecuencia en el gobierno. Es poco respetado en los deportes, es apenas visible en la sociedad. Poco se reconoce en quienes lo merecen y muchas veces es conferido a quienes no, a quienes que no lo merecen. En los Estados Unidos es común designar a altos funcionarios como el honorable fulano de tal, en correspondencia y en otras comunicaciones. Para mí era una gran sorpresa cuando recibí el correo dirigido como a mí una vez que fui elegido senador estatal en mi estado de Georgia. La única cosa que una persona tiene que hacer para llamarle honorable es ganar más votos en una elección. Pero la triste verdad es que muchos ganan a raíz de hacer cosas deshonorables. Creo que esta costumbre está por terminar muy pronto, según las encuestas de desgusto con los políticos. Sin embargo, nos decimos a nosotros mismos que estamos orgullosos de nuestra honorabilidad como persona, como familia, como país, como cultura, como grupo étnico, como civilización, como humano. ¿Lo estamos? En Proverbios se dice, elige una buena reputación sobre las grandes riquezas. Ser altamente apreciado por otros es mejor que la plata o el oro. ¿Merecemos estar orgullosos de nuestro honor? ¿Quién es todavía honorable? ¿Queda ya alguna alma o persona noble en el planeta? Hubo un tiempo en que la honra marcaba la diferencia, pero actualmente puede que no sea ya así. La palabra noble ya ha desaparecido prácticamente de nuestro vocabulario. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó a alguien escrito como noble o haber hecho algo noble? Apuesto que fue la última vez que escuchaste Chapulín Colorado que se quejaba de que se aprovechaban de su nobleza. El anonimato de la mega ciudad ha relegado el honor a la basura de la historia. La invisibilidad personal dentro de la masa de la humanidad ha obviado la necesidad de ser honorable o incluso honesto. ¿A quién le importa lo que piensan los demás? En paralelo, el honor se otorga cuando, como una buena medicación, a los alumnos de algunas escuelas se están dando las calificaciones
máximas, ya sea que han aprendido algo o no. Y algunas escuelas realmente actualizadas ahora están honrando a todos los alumnos en las ceremonias de graduación solo para que nadie se sienta mal. Así vemos que simultáneamente con la importancia decreciente del honor, su significado se diluye en la nada. Si alguna vez hubo en planeta Tierra una cultura de nobleza, honorabilidad, ahora ha sido reemplazado por una cultura de corrupción. Si alguna vez existió en una cultura de integridad, ha sido reemplazada por una cultura de deshonra. La cultura de la corrupción se ha convertido en el clero de la civilización en el siglo XXI. Y el honor aún no ha muerto, pero como el proverbial soldado de la balada se está desvaneciendo. Veamos, no voy a leerlo, la balada, el soldado, los viejos soldados nunca mueren, simplemente se desvanecen. Se dice que alguna vez en esta esfera relativamente pequeña de material giratoria, donde estamos temporalmente aprisionados por la ley de Newton, los habitantes actuaron con honor, hablaron con honor, se vistieron con honor, respetaron las leyes con honor, trataron a sus padres con honor, criaron a sus hijos con honor, defendieron su país con honor, sirvieron a su gobierno con honor, adoraron a su Dios con honor y vivieron sus vidas con honor. ¿Es el honor un mito? ¿Es historia antigua? ¿Ha caído en desuso? Sófocles dijo: prefiero fracasar con honor que triunfar con fraude. Una mirada rápida a nuestro idioma nos dice que el honor, a menos en el pasado, se consideraba muy importante, pero se ha devaluado en gran medida como una moneda sobrevaluada en una depresión. Por ejemplo, hay varias palabras en el idioma español que significan meritorio de ser honrado, que es merecedor de ser honrado, o la cualidad de ser digno de honor o respeto. Estos son honorabilidad, honestidad, honorable, honradez, honesto y honor. Hablando de la palabra honor, tengo algunas preguntas para ustedes. ¿El honor también se desvanece? ¿Se volverá obsoleto? ¿Nosotros, como individuos, merecemos ser honrados? ¿Nuestros padres y familias merecen ser honrados? ¿Nuestro país merece ser honrado? Si el honor se desvanece, ¿qué lo va a reemplazar? ¿Qué es un hombre honorable? Bueno, según la periodista Jennifer Jones, un hombre honorable es aquel que merece honor por su carácter. Un hombre cuyos hijos lo miran como el ejemplo de gran padre merece honor. Un hombre cuya esposa puede respetarlo y amarlo por su integridad, honestidad, fidelidad, merece honor.
un hombre cuya familia y amigos lo respetan por su decencia, bondad, merece honor. Un hombre que tiene la intención de vivir la mejor vida que pueda, merece honor. Hombres honorables son aquellos cuyas vidas nos inspiran, enriquecen nuestro mundo y hacen que el planeta sea mejor estando aquí. La opinión de una periodista. Un autor desconocido dijo, a una persona no se da integridad, es el resultado de la búsqueda incesante de la honestidad en todo momento. Y viene la ayuda visual, creo, de este. Bueno, ¿qué es la ética? Hace más de 3000 años, el rey David de Israel y Judá nos dejó en el Salmo 15 una receta muy clara para actuar de forma ética. Cuando dijo, camina, este es adaptado del Salmo, camina con integridad, haz lo que es correcto, habla la verdad de tu corazón, impide la calumnia de tu lengua, no causes daño al prójimo, no hables mal de tus semejantes, cumple tu palabra, aunque cuesta, hace bien, sin esperar recompensa. No aceptes sobornos, menosprecia a los hombres viles, honra a los que sirven a Dios. La ética china. Tenemos que mencionar, si vamos a hablar de la ética. Confucio fue quizás el filósofo más destacado sobre la ética. Hizo hincapié en la superioridad de ejemplificación personal sobre las normas de comportamiento para lograr la moralidad. Otros filósofos chinos ampliaron sus enseñanzas. Sin duda, Confucio era el más famoso filósofo de China. Él vivió en la antigua China durante la dinastía Zhao. Confucio era un funcionario de gobierno y durante su vida de 551 a 479, 72 años, vio a crecer el desorden y el caos en el sistema, tal vez debido a la agitación y las injusticias que se dio. Se puso a desarrollar un nuevo código moral basado en el respeto, la honestidad, la educación, la amabilidad y fuertes lazos familiares. Sus enseñanzas más tarde se convirtieron en la base para la vida religiosa y moral en toda China por siglos y siglos y en mucho del Oriente, y han sido estudiados a través de todo el planeta. Confucio creía que un buen gobierno es la base de una sociedad pacífica y feliz. Y la base para un buen gobierno era buenos funcionarios. Ustedes que están conmigo en este momento, buenos funcionarios. Para llegar a ser un buen oficial, una persona tenía que dominar los 5 siguientes virtudes.
Estos son los 5 que hizo el meollo de la filosofía de Confucio. Confucio creyó que el buen gobierno es la base de una sociedad pacífica. El primer de los 5 verdades o virtudes, li en chino, li por etiqueta ritual, los modales de gravedad. Confucio dijo, las naturalezas de los hombres son iguales, es sus hábitos que los llevan muy diferentes. Segundo, ren significa la bondad al prójimo. Confucio dijo, olvídate lesiones, nunca olviden bondades. 3, sin significa veracidad, fidelidad y sinceridad. Confucio dijo, el hombre superior es modesto en su discurso, pero se excede en sus acciones. 4, yi por justicia o la honestidad, generosidad de alma. Confucio dijo, cuando vemos a los hombres de un carácter contrario, debemos girar hacia adentro, examinarnos a nosotros mismos. Finalmente, Zeno, por la piedad filial, por fuertes valores familiares. Confucio dijo, y escucha porque es la más importante, la fuerza de una nación se deriva de la integridad de la casa. Repito, la fuerza de una nación se deriva de la integridad de la casa. Confucianismo, una ética y sistema filosófico que hace hincapié en la jerarquía y obediencia, era la ideología oficial del Estado de China en toda la época imperial. Pero en el siglo XX fue vilipendiado por el Partido Comunista. Pero ahora parece que está haciendo una reaparición. Ojalá. Yo personalmente he estudiado las enseñanzas del gran filósofo porque oí muchas veces a mi padre, un pastor evangélico bautista, citarlos. Y despertó mi curiosidad, como no era nada común en tales iglesias en los Estados Unidos. Asimismo, he leído varios libros sobre Confucio, he estudiado mucho, y es un filósofo admirable. Un libro en especial que voy a recomendarles, que va a sorprenderlos, es titulado Confucio y la globalización, y está escrito por nadie menos que Alan García. Sí, yo dije Alan García, que fue 2 veces presidente del país de mi esposa, con una reputación fuera de nuestro tema. Y no hace mucho se suicidó. Un amigo me regaló el libro. Yo lo creí hasta que lo leí. Es un excelente libro y lo recomiendo. Además, yo mantengo como curador 50 revistas electrónicas sobre temas de mi interés en el formato Flipboard. 2 de ellos se tratan con la ética china en español y en inglés.
La revista en español puede ser encontrada en mi website o en el texto de esta presentación, si es disponible. Pero de hablar más sobre este gran filósofo chino, tomaría todo el resto de nuestro tiempo, el resto del día, el resto de la semana. Ahora veamos Theodore Roosevelt, quien en poco tiempo fue electo vicepresidente de los Estados Unidos para luego llegar sorpresivamente a la presidencia del país debido a un asesinato. Él habló de la honestidad en el servicio público precisamente cuando su país encontraba envuelto en actos de corrupción a tal grado que fue necesario el movimiento progresista del sector civil para motivar cambios drásticos en la conducta de los servidores públicos y las empresas grandes. El rey David, quien luego fue derrocado por su propio hijo, y tuvo que huir de Jerusalén, habló de su propia experiencia al documentar su consejo que hemos visto inspirado por Dios. Sobre los siglos de los siglos, los términos honestidad, integridad, ética han resonado en los labios de los estadistas y los políticos, pero muchas veces han sido solo palabras vacías, promesas no cumplidas o mentiras crueles a ser vistas desde el pasaje del tiempo. Pero hoy continuamos utilizando estas palabras con la esperanza que algún día describirán el manejo de lo público. La ética es un término sobre el cual no hay uniformidad de definición. Significa diferentes cosas a diferentes personas aún dentro del mismo país, entre diferentes países y diferentes idiomas. A veces llega a ser incomprensible. La ética está relacionada con el estudio de las prácticas y estándares de lo correcto y lo no correcto, es decir, lo bueno y lo malo. El término ética se define como la disciplina que trata con lo que es bueno y lo que es malo y con los deberes y obligaciones morales. La ética ha sido llamada la ciencia de lo ideal del carácter humano. Es la combinación de los ideales, creencias, estándares que caracterizan o son inherentes a un grupo, comunidad, pueblo o nación. La conducta ética es aquella que merece la aprobación moral o según su uso más común se considera de acuerdo a las normas aceptadas de conducta profesional. En la cultura occidental, la ética está basada en las tradiciones judeo-cristianas de la moralidad y la rectitud, y especialmente en las Américas. Hay varias anécdotas en los Estados Unidos sobre la ética del presidente Abraham Lincoln. Cuando tenía 24 años, Lincoln estuvo a cargo de la oficina de correo de New Salem, un pueblito en el estado de Illinois. Su sueldo anual era apenas $55.70. La oficina de correos de New Salem fue cerrado en 1836, pero no fue hasta varios años después que llegó un funcionario de Washington para revisar las cuentas de Lincoln, como él había sido encargado del correo en sus últimos años. Cuando el oficial llegó, Lincoln estaba ejerciendo su profesión de abogado, pero no le iba muy bien, le iba muy mal. En su reunión final, el funcionario informó a Lincoln que debía $17 al gobierno. Lincoln cruzó la sala, que era también su despacho y dormitorio, y abrió un viejo baúl. Sacó un trapo amarillo amarrado con una pita o cuerda. Al abrirlo, ahí estaban los $17 exactos en billetes y monedas. Lincoln había
guardado aparte el dinero federal, sin tocarlo, ni mezclarlo con su propio dinero por todos estos años. Ahora la ley obligó a Lincoln a devolver el dinero, pero la ética particular del futuro presidente le obligó a mantenerlo por separado. Ahora les voy a presentar algunos principios básicos de conducta ética en el siglo XXI. Los 12 principios que presento aquí representan un intento de delinear los fundamentos de la conducta ética para nuestros días. Y las ayudas visuales resumen lo que voy a decir. Traté de resumirlo en una ayuda, pero estos principios, los 12 principios, van a ser un poco largo, verbalmente más largo que las ayudas. Y puede ponerlos a dormir. Pero mi reputación es que la gente no duerme cuando hablo, y voy a tratar de mantenerles despierto con estos 12 principios básicos de conducta ética. Principio 1, la preservación de la vida civilizada, libre y segura, demanda que la conducta de un individuo o grupo no ponga en riesgo la vida civilizada, libre y segura de cualquier otro individuo o grupo. Este es el principio más básico para iniciar. Segundo, la conducta de un individuo o grupo no puede colocar de forma injusta a otro individuo o grupo en desventaja. La equidad significa coexistir y competir sin la existencia de una conducta que interfiere o disminuye los derechos de otros a la vida, libertad y derechos de propiedad. 3. Las disposiciones legales promulgadas por los gobiernos a menudo definen los parámetros de conducta entre individuos y grupos, pero nunca podrían ser tan exhaustivos que cubren toda posible situación que involucre la interacción y conducta humana. Es por ello que los individuos y grupos tienen que estar preparados de conducirse de tal forma que interactúen equitativamente con otros, aun en los casos no cubiertos por las disposiciones legales o cuando las mismas sean obsoletas. La conducta ética involucra dos cosas: la observancia de las disposiciones legales y además ir más allá por medio de dos, abstenerse de aprovecharse de ventajas injustas por medio de actuar o no actuar en una situación en cual cualquiera de los cursos de acción puede ser legal, pero no equitativos. El cuarto principio: en la evolución de aspectos sociólogos, tecnológicos y económicos a lo largo de la historia, los conceptos de lo impropio cambian. Las prácticas, una vez consideradas aceptables y propias, pueden convertirse gradualmente en socialmente inaceptables, luego impropios y finalmente pueden llegar a ser prohibidas por la ley o viceversa. De tal forma que mientras los conceptos éticos básicos de lo correcto y lo incorrecto permanecen estables, la interpretación de ciertos actos
tiende a cambiar de acuerdo a muchas variables, siendo así que lo aceptable se convierte en no aceptable y posteriormente en ilegal. De igual modo, la disminución en el nivel de la vida o en el nivel de la moralidad de los individuos, el desempleo continuo, recesiones económicas severas, pandemias o la guerra pueden causar que prácticas una vez consideradas no aceptables e impropias lleguen a ser más aceptables socialmente, luego propios y finalmente lleguen a estar permitidas o ordenadas por la ley. Y a veces se cierran la ley, los ojos de la ley cuando estos son casos excepcionales. Hubo uno en Estados Unidos la semana pasada. Esto hace muy complicada la obligación de asegurar el cumplimiento de la ley, así como la toma de decisiones éticas. Y entre más rápido que sea el cambio, más complicaciones surgen que exigen a su vez aumentar la atención hacia la conducta ética dentro de aquellas áreas que van más allá del cumplimiento legal estricto. Número 5, principio número 5. En el sector privado se desarrolló e implantó el concepto de códigos de práctica ética inicialmente por parte de las profesiones altamente educadas y más recientemente por parte de las empresas grandes con operaciones que afectan mucha gente o grupos. Dichos códigos definen la conducta esperada para el cumplimiento de la ley y adicionalmente la conducta esperada en aquellos casos que no están claramente cubiertos por medio de las disposiciones legales o que no están prohibidas por ellas. A menudo este incluye una obligación hacia el público en general o a terceros partes afectados. Lógicamente se espera que los individuos de mayor rango o los más altos en la jerarquía empresarial observan estándares de conducta aún más elevados y sean el ejemplo a seguir para sus subalternos. Tal conducta usualmente involucra deberes ante clientes compradores de productos inversionistas, prestatarios y terceros afectados por sus actos. Los deberes fiduciarios de la gerencia y de la junta directiva y de los empleados principalmente involucran conducta relacionada directamente a aquellos afectados por sus actos. Sin embargo, cuando se afecta el interés público, la conducta ética por parte de los individuos del sector privado pueden llegar a ser muy importante. Ahora hablamos del sector privado, pasamos número 6 al sector público. En el sector público, donde las disposiciones legales han tradicionalmente constituido los mecanismos para regular la conducta de los servidores públicos, igualmente se espera que a más elevado sea el cargo público dentro de la jerarquía, mayor es la responsabilidad de evitar una conducta considerada impropia o inapropiada. La falta de flexibilidad en los procesos de modificación de las disposiciones legales, especialmente en los casos donde haya resistencia, junto con el impacto creciente del cambio sobre las esperanzas de la ciudadanía y sus definiciones de impropio han forzado a los gobiernos y organismos competentes a seguir el camino del sector privado y desarrollar códigos de conducta ética que igualmente son aplicables cuando las disposiciones
legales son obsoletas, conflictivas, no claras o aún no aplicables a destinadas para áreas que han recibido el impacto de nuevos o cambiantes tecnologías. Los deberes fiduciarios de los funcionarios y empleados públicos solamente involucran la conducta directamente relacionada a aquellos grupos o individuos afectados por sus actos, sino también casi siempre afectan el interés público, porque tales actos se relacionan con el bienestar, seguridad general e involucran el uso de recursos públicos. En este sentido, la conducta ética por parte de los funcionarios y empleados públicos es aún más importante que los funcionarios empleados del sector privado. Además, la aceptación y apoyo por parte de la ciudadanía al gobierno y sus procesos dependen directamente de la credibilidad y esencia de la conducta ética de aquellos responsables de gobernar. A través de la historia, los gobiernos fuertes se han visto debilitados, luego han caído o han sido derrocados, desde adentro o desde afuera, debido a la decadencia de la conducta ética de los gobernantes. Así cayeron los reyes en el tiempo de reyes. 7. Las áreas principales de conducta ética. 7. Por favor, la ayuda. Las áreas principales de conducta ética incluyen lealtad y moralidad, requisitos legales, requisitos de responsabilidad o accountability, que es un término no bien explicado en español, contabilidad propia e informes financieros, requisitos de control gerencial, requisitos de contrataciones y adquisiciones, requisitos de evitar conflictos de intereses, de hecho, o que podrían parecer conflictos a otros, transparencia balanceada con confidencialidad, prudencia, eficiencia y economía, obtención del valor justo por el dinero, requisitos de evitar favoritismo, discriminación y nepotismo, requisitos de evitar promesas privadas, ganancias o ventajas, y el deber de revelar la conducta y prácticas no éticas o corruptas por parte de otros. 8. A mayor desarrollo de la civilización, el país, la economía y la tecnología más complejos son los factores y procesos mentales que tienen que ser aplicados al perseguir la conducta ética por parte de un individuo o grupo. 9. La brújula básica que guía la elección entre diversas alternativas al perseguir la conducta ética inevitablemente es la conciencia humana, aquel sentido de lo correcto o lo malo que orienta a las acciones humanas y diferencia a la humanidad de todas las otras formas de vida conocidas. 10. Al escoger entre varios tipos alternativos de conducta en un cada vez más complicado ambiente social, comercial, político y tecnológico, la conciencia humana está guiada por disposiciones legales, enseñanzas, creencias y tradiciones religiosas y culturales, experiencias históricas
y prácticas y consejos contemporáneos. Debido a la complejidad de las interrelaciones entre diversos actores y los riesgos latentes de realizar acciones quizás de forma inocente o ingenua, pero que pueden resultar en acciones impropias o no éticas. Tanto los negocios como los gobiernos hoy en día, que están preocupados por que la conducta de los funcionarios y empleados sea sólida éticamente, no solo tienen que promulgar códigos de conducta ética, sino además tienen que ofrecer capacitación a través de casos prácticos que ilustren la toma de decisiones éticas entre diversas alternativas. Tienen asimismo que proporcionar consejos por parte de oficiales de ética diseñadas en cada institución y capaces de brindar asesoría con respecto a situaciones específicas en las cuales una línea de acción. Escuché algo. No sé, pero decía a mí que muy largo es. Bueno, tienen asimismo, bueno, tengo un mensaje que no importa. Hablé de la enseñanza por casos prácticos y además hay que proporcionar consejos experimentados por parte de gente, generalmente usar oficiales de ética, designados en cada institución y capaces de brindar asesoría con respecto a situaciones específicas en las cuales una línea de acción u otra distinta puede conllevar a la violación de una conducta ética. 11. Los gobiernos y sus dependencias adquieren credibilidad al perseguir una conducta ética por medio del establecimiento de comisiones, comités o juntas de ética con la finalidad de disponer de investigaciones continuas que ofrezcan dictámenes basados en la experiencia real y o decisiones que establecen precedentes en aquellas áreas que involucran la toma de decisiones significativas que requieren una atención mayor que aquella que un individuo oficina al departamento. Finalmente llegamos al fin al principio 12. El factor más importante de todo esto es el ambiente ético de la empresa o el gobierno. Como lo abordaré más adelante, eso es a veces denomina el clima en la cima, para describir la importancia de la actividad ética y las prácticas éticas por parte de los funcionarios más altos en sus propias vidas públicas y privadas y su propio apoyo de una conducta ética ejemplificada a través de sus propias acciones, actividades, decisiones prácticas e instrucciones a sus subordinados. El ambiente ético es aún más importante que la legislación, más importante que los códigos de ética o de cualquier otro instrumento o práctica destinados a inculcar una conducta ética. Es un problema muy particular del sector público que a menudo se caracteriza por muchos discursos, debates y disposiciones a favor de una conducta ética, pero de forma simultánea demuestra un ambiente ético pésimo a raíz de la conducta arrogante, egocéntrico y muchas veces ilegal de los líderes políticos de manera pública o privada que al recibir el privilegio de un alto cargo público o privado de alguna forma se sienten como el legendario rey de la popular canción de ustedes
con el derecho hago siempre lo que quiero. Mi palabra es la ley y sigo siendo la ley. Es una canción a ley. Me encanta, pero es una tristeza que los gobiernos lo pongan en práctica. Y una tristeza muy común a través de todo el mundo, aun cuando no conocen ni cantan dicha canción. En el campo de la ética, la principal maldición de los gobiernos es el líder que no da cuenta de, o no le importa, el hecho de que cada uno de sus actos contribuye a fortalecer o debilitar el ambiente ético del Estado, del gobierno nacional, estatal o municipal. El ambiente ético de una entidad pública o una empresa privada consiste en aquellos esfuerzos y actividades que tienen por objeto fomentar y mantener la conducta ética honesta y responsable, incluyendo en particular las acciones tanto oficiales como privadas de los altos ejecutivos y la imagen ética que reflejan tanto por su apoyo de la conducta ética como por su propio ejemplo. El ambiente ético es parte del más amplio ambiente o entorno de control. Es uno de los componentes del control interno descrito en la siguiente forma en el informe original del COSO, documento patrocinado por 5 prominentes de organizaciones profesionales de los Estados Unidos, que a su vez ha sido adaptado a las realidades de muchos países, incluso aquí en Ecuador, un colega mío trabajando en el proyecto que yo dirigía, desarrollar un curso para Ecuador adaptado, pero adaptado a la realidad que cada país tiene que hacer. El ambiente de control y otros 4 componentes constituyen la base del concepto de control interno evidenciado. En mi opinión, dicho concepto depende entera y completamente en el ambiente ético. ¿Me escuchaste? El control depende en el ambiente ético. ¿Y dónde el ambiente ético se contamina de forma irreparable el concepto y aplicación del control interno se derrumba? Esto deja como única alternativa el control externo que inevitablemente conduce a las medidas represivas de carácter policíaco como las únicas que se pueden aplicar para combatir el caos en los asuntos administrativos y financieros de la entidad o del gobierno y que ponen en peligro el sistema democrático. El informe COSO, como todas las declaraciones sobre control interno, contiene la salvedad de que está aquí en la ayuda visual. Léalo bien. Los controles, espero que ustedes puedan ver. Mi foto está bloqueando parte de mi ayuda. Los controles pueden ser evadidos por medio de confabulaciones de 2 o más individuos. Y la gerencia tiene la habilidad de sobreponerse para anular el sistema. Controles evadidos, confabulaciones
y sobreponerse, palabras muy importantes. Esto es precisamente lo que está ocurriendo alrededor del mundo entero, tanto en el gobierno como en las empresas privadas. Todos los días aparecen las noticias con respecto, aparte del castigo y la cárcel, el ambiente ético es el único mecanismo que tenemos para combatir la confabulación y la anulación herencial de los controles. El único mecanismo. Y lo que estamos viendo hoy en día es mucha confabulación y mucha anulación de los controles que se supone existen, pero no. Y este obviamente es el trabajo de muchos de ustedes. Llegamos al clima en la cima. Es muy claro que no es la única obligación de los altos ejecutivos al ejercer los deberes gerenciales efectiva y eficientemente, sino que también deben estar al cargo de la dirección ética y su propia conducta debe ser un modelo personal de honestidad y de principios éticos para el resto de los miembros de la organización. En el momento actual, este concepto se conoce como el clima en la cima, que consiste en el apoyo brindado por los altos ejecutivos en lo que se refiere a los valores éticos, tanto por medio de los canales de actos oficiales como por su conducta particular. La descripción de este concepto en el informe COSO es lo siguiente. El máximo ejecutivo titular de la organización es en última instancia responsable y debe asumir posesión del sistema de control interno, más que ningún otro individuo. El titular de una organización es el que establece el clima en la cima que afecta la integridad, la ética y otros factores que son necesarios para tener un ambiente de control positivo. Y en una organización grande, el máximo ejecutivo cumple este deber, proporcionando liderazgo y dirección a los demás ejecutivos y supervisando los controles que ellos ejercen. Hay ministros que hacen esto, hay alcaldes, hay consejeros, hay otros que hacen esto. Los altos ejecutivos, a su vez, asignan la responsabilidad de establecer políticas y procedimientos más específicos de control interno al personal de su área, de cada área. En una entidad más pequeña, la influencia del dueño gerente a menudo es más directo. En cualquier caso, el jefe gerente es el ejecutivo a cargo de las operaciones dentro de su propia esfera de responsabilidad. Los administradores financieros y el personal a su cargo son muy importantes en este sistema debido a que en el desempeño de su función de control, el resultado de sus actividades influye en el resto de las áreas de una organización. La junta de directores de una entidad, cuando existe, tiene también responsabilidad sobre el ambiente ético y el control de la empresa en las empresas privadas. A pesar que COSO se dirige al sector privado, los comentarios referentes a la junta de directores se pueden aplicar en los casos cuando existen dichos grupos en organizaciones públicas o en cuerpos legislativos que tienen responsabilidades similares a las de una junta de directores. La administración de una organización es responsable ante la junta directiva o la comisión de control o, en el caso del legislativo, el comité de
de, ah, de vigilancia es la administración a su vez está cargada de la dirección y vigilancia de todas las actividades. Los miembros de la Junta o la Comisión que son más efectivos si son aquellos que son objetivos y curiosos, tienen un buen conocimiento de las actividades de la empresa o de la entidad y del ambiente y están dispuestos a comprometer el tiempo de trabajo necesario para cumplir con sus funciones. La gerencia está en la posición de sobreponer a los controles o pasar por alto las comunicaciones provenientes de los subalternos. Acciones que permiten a los administradores deshonestos falsificar la información intencionalmente o falsificar información y creer sus buenos. El rey David que mencionaba antes no era siempre un hombre recto. Él tenía bastantes debilidades. Pero hubo un hombre en la Biblia que era un modelo. Daniel, en el libro de su nombre, Daniel está descrito como no pudieron encontrar corrupción en él, porque era digno de confianza y no corrupto ni siquiera negligente. Confianza y no negligente son dos lados de la moneda de la anticorrupción. Si bien el mantener una actividad de apoyo con respecto a los controles internos y la ética es una de las funciones más importantes de la alta administración de una organización, quizás de mayor importancia es de dar un buen ejemplo. Los dichos, haz lo que predicas, y las acciones son más importantes de las palabras, son particularmente relevantes en el caso de la credibilidad de los funcionarios públicos. Trágicamente, a menudo muchos de los mismos altos funcionarios públicos que públicamente apoyan prácticas éticas y predican los valores de una conducta ética, no siguen sus propios consejos en sus propios actos y así minan su propia credibilidad y la de las entidades que representan y ponen en duda todas las declaraciones oficiales. Una conducta ejemplar es esencial para el ambiente ético. La tragedia de su gobierno. El mundo se evidencia todos los días en las noticias publicadas en los diarios y transmitidas por televisión. Y es que los funcionarios que han sido designados a ocupar puestos públicos más altos no están dando ni un buen ejemplo con sus acciones. Y en realidad están dando un muy mal ejemplo y por consiguiente están destruyendo la fe del público en el sistema de gobierno democrático. San Pedro tenía muy buenos consejos para todos nosotros. Él dijo, el que quiere amar la vida y vivir y ver días buenos, contenga en su lengua de mal y sus labios no hablan engaño. Apártense del mal y hagan el bien. Hablamos ahora de la relación invertida
entre integridad y corrupción, que convierte la honorabilidad en deshonra. Aquí están las ecuaciones de los personajes. Integridad, más honestidad, más responsabilidad, más ética, más credibilidad, es igual a honorabilidad. Y al contrario, la corrupción, fraude, soborno, irresponsabilidad, más descrédito, igualan deshonor. Viendo los antónimos tradicionales de integridad son corrupción, deshonra y deshonestidad. Los de honor son el opuesto, son la mancha, desgracia, la mala reputación y el estigma. Pero tenemos un problema. Los tiempos, nuestros tiempos están cambiando y cambiando velozmente. ¿Qué es lo que está cambiando? El vocablo, las palabras que describen cosas y otras cosas. En la sociedad anual, moldeada por los medios de comunicación y que adora a las celebridades, se está volviendo obvio que ya no siempre es una vergüenza, una mancha o un estigma de ser corrupto, deshonesto o deshonroso. El notorio desprecio por las normas anteriormente elevadas, que se usa ahora a menudo como un adorno de orgullo, en lugar de una mancha de vergüenza. Y hablando de vergüenza, esta es otra palabra, pasado de moda. Hace más de un siglo, el gran patriota cubano, José Martí, al comentar sobre el declive de la vergüenza, dijo: la vergüenza debe ponerse de moda. ¡Qué declaración! Cuando escuché esto la primera vez, estaba en Cuba. Y yo dije, qué raro. Pero él estaba diciendo que nadie estaba vergonzoso de lo malo. Es importante. La vergüenza es importante. En cambio, parece que hoy en día la vergüenza ha sido revocada. Aquellos que deberían sufrir vergüenza son ahora héroes de bocazas que han desviado a la tradición, la ley, el honor, y siempre son inocentes hasta que se demuestra o no su culpabilidad. Una vez tuvimos en mi estado de Georgia un gobernador muy pintoresco. Él, cuando fue elegido, el segundo día visitó a todas las prisiones y cárceles públicas del estado y dio la mano a cada encarcelado. Y a cada uno, él preguntó: ¿eres tú culpable de lo que te han acusado? Solamente 2 de los cientos de presos dijeron sí. El gobernador regresó a su oficina en el Capitolio, inmediatamente los perdonó a ambos, diciendo: tenemos 2 hombres honestos en la cárcel. Hoy en día, la integridad y el honor ya no son objetivos tan brillantes y inspiradores como antes. Asimismo, la corrupción y el deshonor ya no son vicios tan perversos como antes se consideraban. Actos y acciones que se consideraban despreciables ahora son
despreciables en el pasado, ahora son bienvenidos por los medios de comunicación. Y le dan gloria al actor a lograr sus 15 minutos de fama, con poco o ningún riesgo de descrédito y sin ninguna vergüenza. No son solamente los gobiernos que se han vuelto más corruptos, son las sociedades enteras. En el lenguaje Newspeak orwelliano del libro 1984 de Orwell, ahora en nuestro Newspeak del 2021, los actos vergonzosos son honorables y la corrupción es oportunidad. ¿Dónde vamos? El mejor enemigo del gobierno demócrata en el mundo de hoy es el gobierno cleptocrático. Gobierno de ladrones es un fenómeno mundial y una amenaza mundial para la democracia. Hemos entrado en forma gradual y sin saberlo en la nueva era del cambio cultural. La era de Acuario ya terminó y evolucionado hacia la era de cleptocracias. Quizás en el actual siglo XXI hemos entrado en el primer cleptosiglo. Hoy en día, la contaminación del carácter humano es un peligro mucho más peor que la contaminación ambiental o el calentamiento global. La corrupción siempre ha sido con nosotros. Ha pasado por ciclos de crecimiento y disminución a lo largo de los siglos. Ahora está nuevamente de alza, pero el movimiento es más alto y más rápido que nunca en casi todos los países. Esto dijo Marco Tulio Cicerón, el más grande político romano y estadista, puesto que una inteligencia común a todos nos da a conocer las cosas y las fórmulas en nuestra mente, las acciones honorables y las atribuciones a la virtud y las deshonrosas al vicio. Solo un loco concluiría que estos juicios son cuestiones de opinión y no fijados por la naturaleza. Por la naturaleza. ¿La naturaleza de quién? De los humanos. Maquiavelo, el más fuerte de los políticos filosóficos, que era el más duro, dijo: si el partido principal, ya sea el pueblo, el ejército o la nobleza que usted considera más útil, de mayor importancia para usted, para la conservación de su dignidad, es corrupto, ¿qué debe hacer? Debe seguir su humor y complacerlos. Y en este caso, la honestidad y la virtud son perniciosas. Él dijo: rendir ante la corrupción. ¿Estamos haciendo esto? El aumento de la cleptocracia ahora, de este gran enemigo, estamos siendo testigos de una tendencia reciente hacia la abstinencia de la responsabilidad, no solamente la rendición de cuentas, pero el reconocimiento que hay que rendir a una autoridad más alto. Esta es la negativa de reconocer que uno es responsable ante una autoridad superior. Esta es la semilla de la cleptocracia plantada por los irresponsables, fertilizada por la codicia humana
y regada por el flujo de falsedad que crece a la medida que sus raíces de corrupción penetran profundamente en el suelo fértil de la cultura humana, produciendo el virus de corrupción que rápidamente cubre todo lo que toca con infección invisible del mal desenfrenado y puede despasar sigilosamente cualquier ideología política o forma de gobierno. La cleptocracia no llega al poder ni por la fuerza, ni por votación. Siempre crece como una pandemia, con un virus que corrompe más y más hasta que toma control. Casi todo el mundo se corrompe cuando la corrupción se convierta en una forma de vida. Las recompensas se convierten en compromisos salariales. La corrupción se extiende porque todo el mundo lo hace y gradualmente todo el país, o al menos su liderazgo empresarial y gubernamental y su servicio público, se corrompe. El gran poeta Alejandro Pope describió acertadamente este proceso cuando dijo, hablando de la vicio y la corrupción, cuando le vemos, a menudo nos familiarizamos con su rostro. Primero la toleramos, luego empatizamos con ella y finalmente la acogemos. La cleptocracia es gobierno de ladrones. No hay nada nuevo al respecto. De hecho, la cleptocracia puede ser la forma de gobierno más antigua del mundo. Consiste simplemente en la institucionalización de la codicia de recursos y poder de una persona o de un grupo de élites en forma del aparato del Estado. La mayoría de las monarquías se deterioraron en el tiempo hasta convertirse en cleptocracias. La mayoría de los grandes imperios fueron impulsados por la inspiración de la cleptocracia. Este es lo que casi mandó Confucio, lujo, a tal lujo que se convirtió en un gran filósofo en contra. Los saqueos de los ejércitos conquistadores en tiempos de guerra y los odiados tributos ejecutados por los recaudadores de impuestos en tiempos de paz. Todo en el nombre del gobierno impregnan las páginas de la historia de nuestra llamada incorrectamente civilización. Karl Marx vio a los capitalistas como los cleptócratas más horribles que explotaban a los recursos naturales y humanos impulsados por la codicia. Pero sus propios discípulos hicieron lo mismo, incluso mientras alababan su nombre. Hemos visto el efecto dominó de la indignación de la gente con la cleptocracia de las antiguas repúblicas soviéticas. Pero la disolución expresada por muchos excomunistas no han sido tanto con la ideología, sino con la corrupción que descreditó a las promesas utópicas. Se hizo evidente para todo el mundo en la última década del siglo XX, cuando la cleptocracia había desplazado el comunismo en varios países. Ahora estamos viendo lo mismo en el siglo XXI, lo mismo en los países de Cuba, Nicaragua, Venezuela y otros. ¡Cuidado! Puede desplazar la cleptocracia a la democracia con el mismo sigilio
en tu país y en mío. El gran desafío para la gobernabilidad democrática actual es cómo protegerse de la pandemia de cleptovirus, quizás aparentemente inactivo e invisible, pero aún impregnando de una sociedad que se ha acostumbrado a él. A menudo, a lo largo de la historia, una cleptocracia ha sido derrocada por ciudadanos disgustados, solo para ser reemplazada por otra bajo otro nombre, luego por otra y otra y otra, durante años. Esta es la historia de la raza humana. El cleptovirus es invisible, crece en cualquier lugar donde haya seres humanos. En sus primeras etapas pasa desapercibido. A mitad de su crecimiento empieza a apoderarse de todas las actividades posibles. En sus últimas etapas se reproduce con progresión geométrica para que rápidamente tome el control completo antes de que puede detenerse. El tercer presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, dijo: el momento de protegerse contra la corrupción y la tiranía es antes de que se apoderen de nosotros. Qué buen consejo. Ahora estamos viendo la etapa tardía de la pandemia, del crecimiento del cleptovirus en todo el mundo actual. La etapa geométricamente progresiva ya nos ha atrapado, muy especialmente en las principales ciudades del mundo y en bastantes países, e incluso algunos muy grandes que nunca soñaban que tal cosa podría pasar. Una vez se encontró, el poder cleptocrático tiene que centralizarse cada vez más en una persona o grupo que adquiere la concesión sobre todas las formas de corrupción. Los concesionarios de nivel inferior se convierten en esclavos económicos de los gobernantes, pasándoles cantidades cada vez mayores de sobornos que deben financiarse, afectando más a los de abajo. Los cleptoconstrictores continuamente aplican más y más presión hasta que en los niveles más bajos se rebelan desesperados o son salvados por una fuerza externa. Tenemos mucho que aprender de las ilustraciones de la vida real, de la asombrosa vitalidad de la amenaza cleptocrática que se divulga a diario en los medios de comunicación. La historia está llena de estudios de casos de crecimiento y dominación del cleptovirus. Y no podemos usar máscara para frenarlo. Necesitamos un científico. Desesperadamente necesitamos un científico que puede inventar un clepto vacuna eficaz. La ciencia sí puede resolver los problemas de salud humana, lamentablemente. La ciencia nunca podría resolver los problemas de la conducta humana.
la solución al crecimiento de cleptovirus está dentro de nosotros, dentro de nosotros. Tenemos que ser la solución, la preventativa del cleptovirus. Podemos prevenir la cleptocracia, podemos controlar la corrupción en el gobierno, pero solo podemos hacerlo cambiando a las personas, viendo que aceptan su deber de rendir cuentas, que restauran el honor como un método de comportamiento humano, la integridad como un requisito previo al respecto y la admiración, y haciendo nuestro mejor esfuerzo para descontaminar la cultura que nos rodea. La integridad y la ética y la honorabilidad constituyen la verdadera cleptovacuna. Al reconocer la importancia de la integridad y la honorabilidad, no podemos erradicar la corrupción en nuestro planeta, pero podemos controlarlo, prevenir gran parte de ella, escribir la mayor parte y tomar medidas más efectivas e inmediatas para castigar a los responsables de ella. Pero si queremos vencer la corrupción, debemos determinar ante quién somos responsables. Si queremos derrotar la corrupción, primero debemos reconocer que somos responsables a nuestro Creador, nuestra familia, nuestra nación, otras personas, nosotros mismos. Entonces, y solo entonces, tendremos el derecho y el deber de insistir en la responsabilidad de los demás. A la rendición de cuentas debemos sumar integridad. A la integridad debemos sumar honestidad. A la honestidad debemos sumar la conducta ética. A la conducta ética debemos sumar la credibilidad a través de la veracidad y la transparencia. Entonces, mereceremos honor. Y no debemos dejar que el honor se desvanece. La integridad y la honorabilidad y la ética pueden superar la amenaza corrupta y deshonrosa de la pandemia de la cleptocracia a la democracia. El clima en la cima es calamitoso en todo el mundo. Los ciudadanos del mundo tienen en común una pérdida de fe en los altos funcionarios públicos que han elegido y como resultado de ello están perdiendo fe en el proceso democrático. Todo esto es consecuencia del pésimo clima en la cima a través de gran parte del planeta que pone en evidencia una siniestra señal de menosprecio por la ética, integridad y la honestidad en los cargos públicos a favor del enriquecimiento personal y del poder. Jorge McDonald dijo, recibir confianza es el mejor galardón que ser, un mejor galardón que ser amado. Imagínate esto. Confianza es un mejor galardón de ser amado. Difícil. El gobierno no requiere el amor de sus ciudadanos, pero sí requiere su confianza. Siembra conducta ética y cosecha confianza. No hay ley, ni reglamento, ni parlamento, ni consejo municipal, ni alcalde, ni policía, ni fiscal, ni auditor, ni juez, ni maestro, ni profesor, ni ejército, ni poder público capaz de imponer la honestidad y la ética. Se requiere la adopción
de acciones individual de cada persona, y estos son los pasos. Primero, yo y tú y todos los demás debemos fijar como objetivo personal el perseguir la honestidad y rechazar la tentación, la maldad y el odio en nuestras propias vidas. Segundo, limpiar tu corazón de los pensamientos malos, tu cerebro también, de los deseos egoístas, de la codicia, de la envidia y la aceptación de los actos corruptos, pequeños y grandes. Unirse con otros ciudadanos, adaptando un enfoque sistemático, práctico y integrado en la lucha contra la corrupción. 4. Declara una guerra permanente contra la corrupción, utilizando todos los armamentos disponibles, especialmente la tecnología. Y quinto y último y más importante, enseñar ética por tus propios actos, tu propia imagen. Enseñarlo a tus hijos, a tus nietos. Enséñalo desde los colegios primarios hasta las universidades, asegurándote que no es enseñanza teórica, sino aplicada en la vida diaria de los maestros en las instituciones de enseñanza y de los padres en el hogar. Hace siglos en la China, se preguntó a un anciano muy sabio, muy respetado: honorable maestro, ¿qué podemos hacer de la corrupción, la falta de obediencia y ética entre nuestros hijos? El anciano pausó un tiempo y dijo: pues hay que empezar con sus abuelos. La ética empiece con los abuelos. Es una cuestión de generaciones. Los jóvenes de la antigua Atenas prestaban este juramento cuando cumplían los 17 años. Nunca traeremos vergüenza sobre nuestra ciudad mediante actos de deshonestidad o cobardía. Lucharemos por los ideales y las cosas sagradas de la ciudad, tanto individualmente como en grupo. Reverenciaremos y aborreceremos las leyes de la ciudad y haremos todo lo posible para alentar la reverencia y respeto en quienes están por encima de nosotros y sean propensos a soslayarlas o desobedecerlas. Lucharemos sin cesar para agudizar el sentido del deber cívico en el pueblo. De esa manera legaremos una ciudad aún más grande, esplendorosa que la que hemos recibido. ¿Qué diferencia entre esas palabras y los mensajes que nuestros hijos reciben diariamente por la música, los cines y la televisión, sin mencionar también las universidades? El apóstol Pablo dio el más sabio consejo que conozco
y es nuestro modelo. Él dijo a su discípulo Tito, su joven discípulo Tito, aliente a los hombres jóvenes para que ejercen el autocontrol, para todo actúe como un ejemplo, haciendo solamente actos buenos. En su enseñanza, muestre integridad, seriedad y solidez de palabra que no puede ser condenada, para que así todos aquellos que se opongan a usted nunca pueden decir nada malo sobre nosotros. La protección del autocontrol, la protección que nadie puede criticar. Por esto se critica tanto el gobierno. Somos muy débiles frente a las tentaciones de la vida. Por eso Jesucristo hizo hincapié sobre la tentación en su gran lección sobre la oración que todos conocemos. El mismo George Washington, que era un ejemplo a muchos, pero él mismo dijo, pocos hombres tienen suficiente virtud para resistir al que ofrece más. Y Alejandro Pope, citado anteriormente sobre la facilidad de caer en el abrazo del vicio de la corrupción, también dijo Alejandro Pope, un hombre honesto es la obra más noble de Dios. Un hombre honesto es la obra más grande de Dios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor James Piquet, por su valiosa participación. Gracias por todas sus aportaciones. Y bueno, teníamos creo que un par de preguntas que nos hizo llegar los participantes de este congreso. Me voy a permitir leer una de ellas. Espero nos apoye para su respuesta, si no tiene inconveniente, doctor. Bien, la primera pregunta es realizada por Tomás Carlos Alberto. ¿Considera usted necesario que se imparta académicamente a los estudiantes desde el nivel básico una materia que forme parte del programa oficial y que tenga como objetivo el hacerles conocer a los valores tradicionales para luchar contra la corrupción y que en su momento Confucio elogió como propias de una sociedad armónica la humanidad, la justicia, la rectitud, la integridad y la lealtad? Si nos apoya, por favor, doctor, con sus aportaciones. De acuerdo, yo no hay nada que decir excepto que sí es muy necesario. Yo he perdido la foto aquí aquí está. Yo tengo 3 pantallas acá. Estoy entre los. Mi problema es que yo soy profundamente sordo y estoy escuchando con audífonos conectados por Bluetooth y es muy difícil. Hay manera de mostrarme las preguntas por escrito. Claro que sí, doctor. De hecho, ya se las mandamos a su correo. Si quiere ahí revisarlo y que nos comparta las respuestas por medio de correo. Igual a los participantes que hicieron la pregunta se les hará llegar la respuesta que usted amablemente nos comparta. Tengo mi correo necesario enfrente de mí, mi correo, o también hay
Hay otra cosa que estaba en la pantalla, pero se fue. Parece que es una pregunta. En el caso del gobierno de China, no vi el resto de la pregunta. ¿Qué pasó con la pregunta? Aquí está. En el caso del gobierno de China para su campaña anticorrupción, ¿cómo obliga a los funcionarios a aprender las virtudes tradicionales que han caracterizado por muchos siglos a su cultura, en este caso su paisano Confucio, punto en este orden de días? ¿A qué persona de nuestra realidad mexicana, el pasado o actual, podemos considerar filosóficamente como un eje para luchar contra la corrupción? Bueno, al personaje de la realidad mexicana, filosóficamente como eje, no podría decirle de mexicana. No conozco los personajes. Estoy seguro que hay, como José Martí de Cuba, como el José Reyes Rizales de las Filipinas. Debe haber, estoy seguro que hay un mexicano de este porte. Ahora, volviendo definitivamente, este tipo de materia tiene que ser enseñado en este momento en las universidades de los Estados Unidos. Su educación es muy similar a lo que vi cuando fui a Perú en 1967, donde estaban enseñando comunismo a los alumnos peruanos. Hoy en día están enseñando comunismo a los alumnos norteamericanos. Este no es nada de ética. Todo el currículum de las universidades tienen que ser cambiados. Felizmente, algunas de las universidades latinoamericanas y seguramente mexicanas han eliminado algunas de las malas prácticas que tuvieron. Bueno, creo que ya estamos pasando el tiempo. Muchas gracias, doctor James Piquet, por su valiosa participación. Agradecemos las aportaciones que ha tenido para este 11º Congreso Interestatal de Órganos Internos de Control. Por lo tanto, pues se le hará llegar un reconocimiento por parte del gobierno del estado de Guanajuato, con usted por su valiosa participación. Le agradecemos mucho, doctor. Muchas gracias. Dios les bendiga. Dios bendiga a México lindo y querido. Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos mucho su participación. Y asimismo, quiero agradecer la asistencia a todas y todos nuestros participantes en este primer día del 11º Congreso Interestatal de Órganos Internos de Control Municipales. Les recordamos que el día de mañana iniciaremos en punto de las 10 de la mañana la transmisión, y a partir de las 9:30 se encontrarán habilitadas las salas para que se vayan conectando. A las 10 en punto estaremos iniciando con el segundo día de este Congreso Interestatal de Órganos Internos de Control Municipales. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde.